Fiesta de San Benito Abad. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus apóstoles: Yo los envío como ovejas entre lobos. Sean pues precavidos como las serpientes y sencillos como las palomas. Cuídense de la gente, porque los llevarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, los llevarán ante gobernadores y reyes por mi causa. Así darán testimonio de mí ante ellos y ante los paganos. Pero cuando los enjuicien, no se preocupen por lo que van a decir o por la forma de decirlo, porque en ese momento se les inspirará lo que han de decir. Pues no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre, el que hablará por ustedes. El hermano entregará a su hermano a la muerte, y el padre a su hijo. Los hijos se levantarán contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán a ustedes por mi causa, pero el que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Yo les aseguro que no alcanzarán a recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy, 11 de julio, celebramos la fiesta de San Benito Abad, monje, iniciador de la vida monástica en Occidente y patrono de Europa. Escuchemos atentamente algunos textos de la carta que, cuando se cumplió el 15º centenario del nacimiento de San Benito, escribió el Papa San Juan Pablo II. Hacia el año 480 nacía en Nurcia, Italia, San Benito. Dice San Gregorio Magno: bendito, que tal era por gracia y por su nombre, teniendo ya desde su infancia un corazón adulto y deseoso de agradar solamente a Dios, se puso a la escucha del Señor, que buscaba su operario, y venciendo con el Evangelio por guía las dudas que surgieron en su ánimo al comienzo, recorrió caminos duros y ásperos, es decir, se encaminó por la senda estrecha que conduce a la vida. Llevando vida solitaria en algunos lugares y purificándose en la prueba de la tentación, llegó a abrir completamente su corazón a Dios. Impulsado por el amor divino, reunió a otros hombres con los cuales, como padre, siguió la escuela del servicio del Señor. Y así, con el sabio uso de los instrumentos de las buenas obras, unido al sentido del propio deber, él y sus discípulos constituyeron una pequeña sociedad cristiana, donde finalmente, como dijo nuestro predecesor Pablo VI, reinaba el amor, la obediencia, la inocencia, el ánimo libre de las cosas y el arte de usarlas rectamente, la primacía del espíritu, la paz, en una palabra, el Evangelio. Poniendo en práctica todo lo bueno que había en la tradición eclesial de Oriente y de Occidente, el santo de Nurcia se elevó a la consideración del hombre en su totalidad e inculcó su dignidad irrepetible como persona. Cuando murió, en el año 547, ya habían quedado puestos los sólidos fundamentos de la vida monástica occidental, que después, a través de las abadías y las otras casas benedictinas, difundidas por todas partes, constituyó la estructura de la nueva Europa. De Europa, decimos, a cuyas poblaciones, extendidas desde el mar Mediterráneo hasta Escandinavia, desde Irlanda hasta las llanuras de Polonia, como dijo Pablo VI, los hijos de este santo llevaron con la cruz, con el libro, con el arado, la civilización cristiana. La vida benedictina aparece en la Iglesia sobre todo como una ardentísima búsqueda de Dios, con la cual, en cierto modo, es necesario
que esté marcado el curso de la vida de todo cristiano, que tiende hacia las más altas cumbres de doctrina y de virtud hasta que llegue a la patria celestial. San Benito recorre y observa ese camino con ánimo diligente y conmovido, mostrando los no pocos impedimentos que lo hacen arduo, así como los peligros que parecen cerrarlo y hacer inútiles todos los esfuerzos, porque el hombre es esclavo de inmoderadas codicias, con las cuales a veces se hincha de vana presunción y a veces se atemoriza con una zozobra que agota sus fuerzas. Pero este camino de vida puede ser recorrido solamente con determinadas condiciones, es decir, en la medida en que se ama a Cristo con corazón indiviso y se conserva una genuina humildad. Entonces el cristiano, consciente de su pobreza y debilidad, entra con ayuda de Dios en la vida espiritual, se libera de lo que le estorba, contempla más claramente su naturaleza auténtica como persona y en las profundidades más íntimas de su alma descubre a Dios presente. Por tanto, el amor y la humildad se funden y mueven al hombre a descender para después subir más alto. Nuestra vida es efectivamente una escalera que mediante la humildad de corazón el Señor endereza hacia el cielo. Cuando el hombre recoge su espíritu y se purifica a través de la lucha espiritual y la penitencia, lo hace también para liberarse de la esclavitud de la voluntad propia, para que su alma se abra con más sincero interés hacia Dios y hacia sus hermanos. San Benito recorre esta vía maestra a través de la cual se va hacia Dios y se acrecienta el amor al prójimo, por el cual cada uno se siente impulsado a dedicarse al bien del hermano, olvidando sus propias conveniencias. En los tiempos de San Benito, la comunidad eclesial y la sociedad civil muestran muchas semejanzas con las condiciones actuales de la vida humana. Las perturbaciones de la administración civil y la incertidumbre sobre el futuro a causa de las guerras amenazantes o en curso acarreaban males que llenaban los ánimos de turbación y angustia, hasta el punto de considerar la vida como carente de cualquier seguro y válido significado. San Benito, considerando atentamente este estado de cosas, tomó de Dios y de la vida tradición de la Iglesia la luz y el camino que tenía que seguir. Por tanto, la resolución tomada puede ser considerada el modelo del deber cristiano en las vicisitudes del peregrinar terreno, aunque no ofrezca a todos un método de vida concretamente determinado. Jesucristo es el centro vital, absolutamente necesario, al que todas las realidades y acontecimientos deben referirse para que puedan adquirir un sentido y una sólida consistencia. Recordando un pensamiento de San Cipriano, obispo de Cartago, Benito afirma con fuerza y gravedad que absolutamente nada debe ser antepuesto al amor de Cristo. San Benito no propone una cierta visión teológica abstracta, sino que partiendo de la verdad de las cosas, como suele hacer, inculca fuertemente en las almas un modo de pensar y de obrar por el cual la teología se traslada al vivir cotidiano. No le interesa tanto hablar de la verdad de Cristo, cuanto vivir con plena verdad el misterio de Cristo y el cristocentrismo que de ello se deriva. Es necesario que la prioridad que debe atribuirse a la visión sobrenatural de las vicisitudes cotidianas concuerde con la verdad de la encarnación. No es lícito al hombre fiel a Dios, olvidarse de lo que es humano. Debe ser fiel también al hombre. Por eso, el deber que hemos de cumplir, como suele decirse, en sentido vertical y que se traduce en la vida de oración, está rectamente ordenado cuando se armoniza estrechamente con los compromisos que provienen de la consideración horizontal de la realidad, el más importante de los cuales es el trabajo. En la convivencia monástica, por tanto, bajo la guía del que, como se sabe por la fe, hace las veces de Cristo, San Benito indica que el camino que hay que recorrer enlaza soledad y convivencia,
oración y trabajo. Este camino debe ser recorrido también por cada hombre de nuestro tiempo, aunque sea diverso el modo en que hay que considerar esos elementos, para que pueda cumplir realmente su vocación. El amor verdadero y absoluto hacia Cristo se manifiesta de manera significativa en la oración, que es como el quicio en torno al cual giran la jornada y toda la vida del cristiano. Pero el fundamento de la oración, según la doctrina de San Benito, se basa en el hecho de que el hombre escuche la palabra, porque el Verbo encarnado habla aquí, hoy, a cada uno de los hombres, vivientes en la presente irrepetible condición. Lo hace a través de las Escrituras y la mediación ministerial de la Iglesia. En esa obediencia de fe, la palabra de Dios es escuchada con humildad y con gozo, que derivan de su perenne novedad que el tiempo no disminuye, antes bien la hace más vigorosa y de día en día más atrayente. La palabra de Dios, por tanto, resulta fuente inagotable de oración, porque Dios mismo habla al alma, sugiriéndole a la vez la respuesta que su corazón espera. Esta oración se reparte en las diversas horas del día, vivificando y alimentando, como manantial subterráneo, las actividades cotidianas. Así, a través de la meditación tranquila y sabrosa, la palabra de Dios excita en el ánimo de quienes se han dedicado a la oración esos fuertes resplandores de luz que iluminan el transcurso de la jornada. Ciertamente, esta es la oración del corazón, esa breve y pura oración con la que respondemos a los impulsos divinos y al mismo tiempo solicitamos del Señor que nos proporcione el don inagotable de su misericordia. Así pues, el alma espera cada día con amor la palabra de Dios y la estudia con ferviente interés. Todo ello mediante una aplicación vital, fruto no de la ciencia humana, sino de una sabiduría que tiene en sí algo de divino. Es decir, no para saber más, sino, por decirlo así, para ser más, para conversar con Dios, para dirigirnos a Él con sus mismas palabras, para que pensemos lo que Él piensa. En resumen, para que vivamos su vida. El fiel, escuchando la palabra de Dios, se siente capaz de entender el transcurso de los acontecimientos y de los tiempos que el Señor, en su providencia, ha dispuesto para la humana familia, de modo que al alma creyente se le ofrezca un más amplio panorama del designio divino de salvación. De ese modo sucederá que, por medio de la fe, se lleguen a percibir las maravillas de Dios, con ojos abiertos y oídos atentísimos. San Benito es conducido, especialmente en la Sagrada Liturgia, por esa palabra de Dios, no ciertamente para obtener que la comunidad sea solamente una asamblea que celebre con fervor los misterios divinos y en el canto coral exprese la común experiencia procedente del Espíritu. Su mayor interés es que el alma responda más íntimamente a la palabra divina proclamada y cantada, y que nuestro espíritu concuerde con nuestra voz. Las Sagradas Escrituras, conocidas y saboreadas de modo vital, se leen con deleite cuando al mismo tiempo nos dedicamos intensamente a la oración. Por impulso del amor, muchas veces el alma se recoge ante Dios. Nada se antepone a la obra de Dios. La oración se traslada a la vida y la misma vida se transforma en oración. Así, la oración, apenas terminada la liturgia, se amplifica y prolonga en el recogimiento y en el silencio interior, con lo cual cada uno seguirá rezando por su cuenta y la oración continuada penetra en las actividades y en los momentos de la jornada. San Benito, amante de la palabra de Dios, la lee no solamente en las Sagradas Escrituras, sino también en el gran libro que es la naturaleza. El hombre, contemplando la belleza de lo creado, se conmueve en lo más íntimo de su alma y se siente llamado a elevar su mente hacia aquel que es su fuente y origen. Al mismo tiempo, se ve inducido a comportarse casi con reverencia hacia la naturaleza, a poner de relieve sus bellezas, respetando sus verdades. Donde inspira el silencio, allí habla la oración. Efectivamente, en la soledad se intensifica la oración.
Es necesario que el espíritu experimente una especie de desierto para poder conducir una verdadera vida espiritual, porque esto preserva de palabras vanas, inútiles, facilita una relación nueva con Dios, con los hombres y con las cosas. Para terminar, conviene recordar que San Benito fue proclamado por nuestro predecesor Pablo VI patrono de Europa, la cual, después de la caída del Imperio Romano, nació de aquel laborioso esfuerzo al que contribuyeron grandemente también los monjes, conservando su género de vida. Esa silenciosa, constante, sabia obra de los monjes tuvo el mérito de conservar y transmitir el patrimonio de la cultura antigua a los pueblos europeos y a todo el género humano. Que San Benito, anunciador de paz, como le llamó el Papa Pío XII, protege y favorezca a los pueblos de Europa y a la humanidad entera, y que con sus oraciones aleje las gravísimas calamidades que pueden acarrear las funestísimas y sumamente destructivas armas. Estas cosas vibran en nuestro corazón al dirigirnos con nuestro pensamiento y nuestra plegaria a San Benito. Que nuestra Madre bendita nos ayude a que, de verdad, como hizo San Benito, pongamos a su Hijo Jesucristo en el centro de nuestra vida y no antepongamos nunca nada a su amor.